Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Estamos en Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 18. Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 18. Dice la palabra del Señor, Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 18. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en los tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen saber a pasar pregón por todas sus ciudades y por todo Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue solemne asamblea según el rito. En esta mañana vamos a estar considerando el tema: el efecto de la Escritura en un corazón dispuesto. El desarrollo del capítulo 8 de Nehemías alcanza en esta sección uno de los momentos más reveladores. Después de la lectura pública de la ley, el pueblo no permanece indiferente. Lo que comenzó como una experiencia nada más de escuchar la palabra de Dios, se convirtió en un proceso transformador que afectó profundamente la conciencia de todo el pueblo. Es decir, que hubo una transformación colectiva en las mentes de los oyentes. La atención ya no recae únicamente en la proclamación, sino en la reacción que ésta está generando en los corazones de la gente que está oyendo. La Escritura deja claro que la exposición de la palabra no constituye un fin en sí misma, sino que más bien representa el inicio de un movimiento interior que exige respuesta, que exige una acción de parte de los que escuchan la Escritura. Ahora, este impacto es un impacto divino y se percibe en la manera en que es recibido, en que es asimilado y en que es llevado a la práctica, porque vemos precisamente esas 3 cosas en toda la narración: la asimilación,
la recepción y la práctica. Entonces, el pasaje muestra con toda claridad un proceso progresivo que todos nosotros deberíamos experimentar cuando escuchamos la palabra de Dios. El pueblo escucha, comprende, se ve confrontado y finalmente responde obedientemente a la voluntad de Dios. Esta secuencia no es un adorno del texto bíblico. Esta secuencia no está ahí nada más para llamar la atención sin ningún propósito, sino que es el resultado natural de una interacción genuina con la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Así que, ¿qué nos dice la Biblia sobre el efecto que tiene la Escritura sobre un corazón dispuesto a escuchar? Bueno, dice el versículo 9 de Esdras capítulo 8. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba cuando oían las palabras de la ley. Aquí vemos, hermanos, que el efecto de la Escritura en un corazón dispuesto es el discernimiento. Y este es el primer efecto visible que se puede ver aquí en esta narración. El texto declara que el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Esa es una reacción, es un efecto. No llegaron llorando, sino que comenzaron a llorar precisamente cuando oyeron la palabra de Dios. Esa reacción entonces no responde a un impulso emocional por alguna circunstancia complicada, por algún problema que estuviesen padeciendo en ese momento, sino que más bien responde a una comprensión real de la condición que tenían delante del Señor. Ellos están oyendo, y entonces mientras están oyendo, están juzgando sus vidas, están pesando sus vidas a la luz de lo que están escuchando, y entonces eso provoca una reacción. ¿Por qué? Porque han comprendido su condición. La palabra, es decir, la Escritura, posee una capacidad singular. A medida que es entendida, ilumina áreas que antes permanecían ocultas en nuestras mentes. Expone lo que ha sido tolerado, señala lo que ha sido descuidado y pone en evidencia la distancia entre la vida del pueblo y la voluntad divina. Eso es lo que hace la Escritura cuando un corazón dispuesto la escucha. El autor de Hebreos, allá en el Nuevo Testamento, describe esa operación que hace la palabra de Dios en el corazón dispuesto que escucha. Dice que la Biblia o la palabra o el mensaje de la Escritura es viva y eficaz, capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo dice el versículo 12, de Hebreos capítulo 4. Ese efecto es lo que se está viendo aquí. La palabra es cortante, penetra hasta partir el alma, los pensamientos, las intenciones, y entonces produjo un efecto. Y es lo que está sucediendo aquí en Nehemías. Durante horas han escuchado la ley, y a medida que la comprenden, crecen. A medida que la comprenden, la palabra los va impregnando. Los hace entrar en conciencia de su propio estado espiritual. Van discerniendo su condición. Lo que antes podía parecer normal, ahora se percibe con claridad. Ahora se percibe si es correcto o no. El resultado, el efecto de entender, de poder ver sin ningún obstáculo la verdadera condición que se tiene delante de Dios. El resultado es el quebrantamiento genuino, honesto y real en la gente. Y entonces comienzan a llorar. Ese tipo de respuesta no es frecuente
cuando la escritura se recibe de manera superficial, hermanos. Cuando oímos nada más con los oídos. Decían los profetas, ¿verdad?, que el pueblo oye con oídos pesadamente. Se les hace una carga escuchar la palabra y se cansan, se fatigan, se fastidian. Y cuando eso sucede, pues la palabra no tiene ningún efecto, hermanos, ninguno. Donde la palabra se limita nada más a informar, nada más a proporcionar cierto conocimiento intelectual, pues la reacción se queda en ese nivel. Nada más estoy conociendo datos, nada más estoy sabiendo de cosas que se quedan en la parte del intelecto, pero que no llenan el todo del hombre. No lo llenan, no lo afectan al hombre. Pero cuando es comprendida en profundidad, entonces afecta, ¿qué cosa? La sensibilidad moral. Despierta la conciencia, despierta la convicción, la limpia, la hace sensible. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando esa sensibilidad se despierta por escuchar la palabra de Dios de manera dispuesta, bueno, surge un dolor. Surge un dolor que no es destructivo, que no es dañino, sino necesario. ¿Para qué? Para que empiece a producir esa semillita de dolor, empiece a producir lo que se conoce en la Biblia como el arrepentimiento, el cambio de mente y desde luego un cambio de vida. Pero para eso se requiere escuchar la palabra con un corazón dispuesto. En ese contexto, es interesante la intervención de los líderes, porque eso es determinante, ¿verdad? Ahí los vemos actuando, ahí interviniendo. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita dirección. El pueblo necesita dirección para interpretar correctamente lo que está experimentando. Nehemías, Esdras y los levitas les exhortan a permanecer, ¿qué cosa? Tranquilos. No les dicen, ¿saben qué? Quédense llorando todo el día. Lloren todo el día. No. Les dicen que deben de permanecer tranquilos, que no se queden con la tristeza, que no se queden en el llanto. Y les recuerdan, de hecho, en el versículo 10, dice ahí la escritura: id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Por qué? Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, es vuestra fuerza. Entonces tienen que calmar los ánimos. Tienen que hacer que la gente entre en juicio, en razón. Esta exhortación no pretende reducir la gravedad del pecado. No pretende estorbar al arrepentimiento. Más bien, esta exhortación que hacen estos hombres aquí cuando le dicen al pueblo que se gocen y que dejen de llorar, lo que están diciendo es que están poniendo el marco dentro de la obra completa de Dios. Están teniendo equilibrio. El día, dicen, es día santo. Es un día santo. La manifestación de la palabra, entonces, no es una señal de abandono divino, más bien es una evidencia de la cercanía que tiene Dios con ellos. Dios ha hablado y eso en sí mismo constituye motivo de esperanza, constituye motivo de gozo. El pueblo es conducido a comprender que la convicción y la restauración forman parte del mismo proceso, hermanos. Es decir, que el arrepentimiento no solamente inicia con el dolor, no solamente nos lleva a afectarnos emocionalmente, a que derramemos lágrimas, a que seamos sensibles al pecado, sino que el arrepentimiento también incluye una restauración y no nada más se queda en el dolor, porque el dolor no hace cambiar a nadie. Hay gente, hay hermanos que se duelen, que entienden que están mal, pero hasta ahí no avanzan. No siguen el proceso.
Porque Dios, que revela el pecado, también provee la gracia necesaria para restaurar. ¿Pero cuándo? Cuando el proceso sigue su curso normal. No es nada más llorar y llorar y llorar y lamentarse, quejarse, dolerse y ya. No. Hay un proceso. No todo es llanto, no todo es dolor. En este sentido, el gozo del Señor no se presenta como una emoción superficial, sino como la fortaleza que surge de una relación que ha sido reconciliada con Dios, una relación que ha sido restaurada con el Señor. Entonces, el efecto de la Escritura en un corazón dispuesto produce discernimiento, hermanos. Ellos han entendido su condición, pero también tienen que entender que el proceso de restauración debe seguir. En segundo lugar, dice en el versículo 13, dice la Escritura, versículo 13, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, ¿para qué? Para entender las palabras de la ley. Aquí aprendemos que el efecto de la Escritura en un corazón dispuesto es el entendimiento. Aquí vemos cómo el relato sigue avanzando, mostrando una respuesta aún más profunda de parte del pueblo, de parte de la gente de Israel. Ahí vemos que al día siguiente los líderes del pueblo se reúnen nuevamente con el propósito de entender mejor las palabras de la ley. Este detalle, mis hermanos, pone de manifiesto que la exposición inicial ha despertado, ¿qué cosa? Un interés mayor. Porque se expuso la primera vez y entonces el pueblo lloró. El pueblo entendió su condición, pero también gracias a los líderes religiosos y a los gobernantes entendieron que un proceso debe continuar. Básicamente aprendieron verdades importantísimas para la restauración de la comunión con Dios. Y ese entendimiento los motivó, los impulsó a tener todavía más interés por entender la palabra de Dios. Esto nos dice una cosa muy importante. Si usted no tiene deseos de oír más de la palabra, pues es que hay un problema de discernimiento. Si usted no tiene deseos, no tiene anhelos, no viene aquí a la congregación, no solamente para alabar a Dios, para cantar, para participar de la colecta y la cena y para saludar a los hermanos, sino que también incluye su deseo por entender más, por aprender más, por conocer más de la palabra de Dios, entonces hay un problema de discernimiento. Hay un problema, porque aquí esta gente, después de haber escuchado la primera vez, después de haber tenido ese discernimiento, ahora tienen un interés mayor por escuchar la Escritura, por entenderla. La comprensión auténtica de la Escritura suele producir ese efecto. Lejos de agotar el interés, lo intensifica, hermanos. El deseo de conocer más se convierte en una evidencia palpable de la transformación, del crecimiento espiritual activo que el pueblo está teniendo. Durante este proceso de estudio, el pueblo encuentra un mandamiento que había sido descuidado. Se trata de la observancia de la fiesta de los tabernáculos, instituida por Dios como recordatorio de su fidelidad durante el tiempo en el desierto. Ya se había descuidado eso, se les había olvidado. Se les olvidó. Y gracias al estudio, gracias a que dijeron queremos saber más, queremos conocer más, pues descubrieron, entendieron que habían dejado de lado la voluntad de Dios. Este descubrimiento que ellos tuvieron, esta comprensión que ahora están teniendo, revela que la palabra no se limita a principios generales, sino que incluye instrucciones concretas. Dios ha definido con claridad cómo debe vivir su pueblo. Dios ha enseñado con toda claridad a qué debe dedicarse su pueblo.
Dios ha sido claro y Él pone esta realidad de manera evidente y concurrente. Y advierte siempre diciendo que la falta de obediencia no siempre se origina en la ignorancia, hermanos. ¿En qué se origina la falta de obediencia? ¿En qué se origina la desobediencia, la indiferencia por hacer la voluntad de Dios? En la negligencia o en la falta de atención. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo no entiende? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo no discierne, si el pueblo no comprende? En otras palabras, si el pueblo no tiene un corazón dispuesto, bueno, nunca se hubieran enterado, hermanos. Les hubiera pasado de largo que no estaban obedeciendo a Dios. Una fiesta de los tabernáculos, ¿no? Les hubiera pasado de largo. Ya nos hemos acostumbrado tantos años a no celebrar esa fiesta. Es más, yo ni me acordaba que había una fiesta ahí. Pues hubiera pasado de largo y hubieran seguido, ¿qué? En desobediencia. Y eso pasa en las iglesias cuando vienen, escuchan, pero no con atención, no con un corazón dispuesto, no para entender más, no para comprender más, no para mejorar más. Siguen en su pecado, siguen en su indiferencia, siguen viviendo como siempre, enanos en la fe, faltos de la palabra, sin entusiasmo. ¿Por qué? Porque no están entendiendo, no están discerniendo, no hay interés. Entonces ahí no hay ignorancia, hermanos. Eso ya no es ignorancia, eso es negligencia, eso es falta de atención. Este mandamiento, hermanos, sobre los tabernáculos no era un mandamiento nuevo. Había estado presente desde el principio. Sin embargo, había sido ignorado durante generaciones. Este hecho muestra que el problema no radica únicamente en lo que se desconoce, sino también en aquello que se conoce pero que no se practica. Porque el mandamiento es viejo, la enseñanza es vieja. No había razón para clamar a la ignorancia, justificarse. Es que no sabíamos. No, simplemente se dejó de hacer. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos saben que hay que predicar el evangelio y cuántos lo hacen? ¿Por ignorancia? ¿Será que si yo voy a las iglesias y les digo, hermanos, ¿sí sabían ustedes que debemos de predicar el evangelio? Sí. Entonces, ¿por qué no se hace? No por ignorancia. No es ignorancia. Todo mundo sabe, desde el más nuevo hasta el más viejo, saben que es nuestra obligación predicar el evangelio a las almas perdidas, hacer discípulos. Eso lo saben. Pero entonces, ¿qué está pasando? No se practica. Y cuando no se practica, se olvida. Alguien dijo que la práctica hace al maestro. Bueno, pues imagínense, si no practicamos el evangelismo, pues obviamente vamos a olvidarlo y vamos a descuidarlo y nos va a pasar lo mismo que a estos hombres que están recordando, están entendiendo que han dejado de practicar este mandamiento de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos tenía un significado profundamente formativo. ¿Para qué era esa fiesta? Esa fiesta, hermanos, recordaba al pueblo su paso por el desierto. Hacían memoria de la provisión divina en medio de la incertidumbre y además aprendían sobre la fidelidad constante de Dios a pesar de la inestabilidad o de la crisis o de las condiciones humanas difíciles. Fíjense todo lo que aprendían con eso. Todo eso aprendían con esta fiesta que era celebrada. Todas esas lecciones, todas esas verdades importantes aprendían. No se trataba de una simple fiesta. No era la cuestión de nada más un ritual ahí para festejar, no. Hacían memoria de eventos, hacían memorias de obras divinas, hacían memorias de circunstancias difíciles, pero sobre todo hacían memoria de que Dios honraba su fe. Era una fiesta importante. Al redescubrir este mandamiento, el pueblo no solo aprende sobre el mandamiento, el pueblo no solamente recuerda sobre lo que tienen que hacer, sino que recupera una perspectiva que había sido descuidada. La palabra no solo los orienta
hacia lo que deben hacer. No solo los dirige en el lugar correcto, no solo los pone donde deben estar, también configura o reconfigura la manera en que se interpreta el pasado. Ellos están aprendiendo mucho aquí, están entendiendo más sobre la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa cuando se escucha la Escritura con un corazón dispuesto. En tercer lugar, versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. El efecto de la Escritura en un corazón dispuesto es la devoción hacia la palabra de Dios. Devoción a la palabra de Dios. El punto que llegamos aquí, hermanos, es un punto culminante. Porque ¿qué estamos viendo aquí? A diferencia de los otros textos que hemos leído, de los otros versículos, aquí tenemos la respuesta del pueblo. Ya el pueblo se activa, el pueblo obra. El texto afirma con sobriedad que hicieron ¿qué cosa? Conforme a la palabra de Dios. Es decir, ellos escucharon, entendieron y dijeron, hemos descuidado este mandamiento, hemos descuidado esto. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron manos a la obra. Retomaron la práctica. Esa declaración, aunque breve, condensa el resultado de todo el proceso que tenemos aquí. La comprensión resulta en acción, hermanos. La comprensión resulta en acción. No hay resistencia. No están ellos ahí oponiéndose. No hay intentos de ajustar el mandamiento a la conveniencia. No hay intentos por adaptar el mandamiento a las circunstancias actuales. Dice, bueno, es que ahora ya no estamos en el desierto, es que ahora ya no es esto, no lo otro. No. La respuesta es directa. El pueblo actúa conforme a lo que han comprendido. Este es el momento en que la relación con la palabra se vuelve una relación diferente hasta la que han mantenido durante varios años. El conocimiento deja de ser abstracto y se convierte en obediencia visible, hermanos. Qué triste que hoy muchos hermanos tienen un conocimiento abstracto. Saben, aprenden y aprenden y aprenden y aprenden. Como dijo Pablo, ¿verdad? Que había algunos por ahí que nunca dejan de aprender. Nunca, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es decir, no hay comprensión, no hay discernimiento. ¿Por qué? Pues porque no se ve acción. El entendimiento resulta en acción. Muchas experiencias espirituales pierden su fuerza cuando el entendimiento no llega a materializarse en la práctica, hermanos. Es decir que, déjeme decirle una cosa, todas las cosas de Dios, todas las cosas que pertenecen a Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, hermanos, todo tiene una fuerza espiritual muy grande. Pero si no hemos experimentado esa fuerza, no la estamos viviendo, pues se debe precisamente a que no estamos entendiendo. Somos indiferentes. No hay disposición. Y cuando no hay disposición, pues no hay experiencia. No hay. ¿Cómo dice por ahí un dicho, no? Cada quien va a la fiesta como algo así, como la actitud que lleva, ¿no? Algo así dice el dicho, ¿verdad? Porque usted puede ir a una fiesta, ¿va? Muy, todos ahí, pues hay de todo, hay comida y todo. Pero si usted no va dispuesto, pues, si usted lleva una actitud diferente, distinta, negativa, pues aunque haya payasos y todo lo que usted quiera, usted no va a disfrutar la fiesta, pues, ¿sí?
No lo va a disfrutar. ¿Cómo te fue en la fiesta? Muy aburrida, tú re feo. No, pues así vas con tu actitud. Usted puede ir, sin embargo, a una fiestecita sencillita, ¿verdad? Y usted va con una actitud distinta, positiva. Usted dice, no, fue una gran fiesta, nos la pasamos a todo dar. Pero ¿cuál a todo dar si ni música había? ¿Sí me dieron unas tortas de frijoles? No, pero ¿qué pasó ahí? La actitud, el entendimiento, el gozo, las circunstancias, ¿verdad? Bueno, es lo mismo acá, hermanos. Cuando no tenemos un corazón dispuesto para escuchar la Escritura, para recibirla, para discernirla, entenderla, pues no vamos a experimentar nunca la fuerza espiritual que tiene todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. No lo vamos a hacer. Como consecuencia de esa obediencia que está mostrando aquí el pueblo de Israel, el pueblo experimenta algo. Primero estaban llorando, ¿verdad? Porque habían entendido que habían ofendido a Dios, que no estaban viviendo conforme a su voluntad. Eso les dio una motivación para seguir aprendiendo más. Entendieron que estaban descuidando un mandamiento, respondieron, ¿verdad? Para practicarlo, para restaurar. Y dice la Biblia en el versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Ahí está la experiencia. Ahí está la experiencia. Ya ellos están en otro nivel espiritual. Ahí está la experiencia. Uno que no está en ese canal dice, pues ¿y eso qué tiene de grandioso? Dice, a meter ahí bajo unas ramas. Como alguien diría, pues eso que tiene de grandioso de ir a sentarse a escuchar un merolico ahí que te esté lavando el coco. ¿Qué tiene de grandioso venir y comer un pedacillo de tortilla y un traguito así, ni siquiera de Bacardí? O sea, una cosita así de jugo de uva. Y luego todavía, ¿qué tiene de grandioso ir a soltar de nuestro dinero ahí en la colecta? ¿Qué tiene de grandioso venir a saludar a esta gente malacarienta, enferma? ¿Qué tiene eso de grandioso? ¿Qué tiene de grandioso el culto? ¿Qué tiene de grandioso como para que vengas con gran alegría y con gran gozo? ¿Qué tiene de grandioso? Bueno, la persona que no tiene un corazón dispuesto para recibir la Escritura, para discernir, para entender la palabra de Dios, jamás va a experimentar la fuerza que tienen todas las cosas de Dios. Jamás lo va a hacer. Jamás. El pueblo sí, aquí. Después de llorar acá amargamente, de tener mucho llanto, ahora dice el texto, y hubo alegría, pero muy grande, hermanos. Muy grande, gran alegría. Déjeme decirle que esa alegría, hermanos, no es un impulso emocional, pasajero. No. Esta alegría es el resultado, el efecto de estar alineados a la voluntad de Dios, al entendimiento de la voluntad de Dios. La obediencia abre el acceso a experiencias que quizás nunca hemos conocido o que estuvieron presentes hace años y que ya hasta se nos han olvidado. O a veces la recordamos, no, qué tiempos aquellos, cuando nos gozábamos en la palabra, cuando nos gozábamos en la comunión con los hermanos, cuando nos gozábamos en el culto y cantábamos con toda alegría, participábamos con toda devoción del culto, salíamos a predicar, ¿verdad? Con un corazón dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. ¿Qué tiempos aquellos? Ya no siento nada. Hay hermanos que son como cadáveres. Porque un cadáver no siente nada. Usted puede agarrar un cadáver y contarle el chiste más chistoso del mundo, hermanos. De esos que los oye uno y se pone uno a matar de la risa hasta por horas. Pero usted le puede decir al cadáver el chiste y contárselo con todos los detalles y de manera perfecta, y el cadáver ni se va a mover, porque el cadáver no siente nada.
Nada. No hay vida ahí. Es un cuerpo, es materia. Pero sin alma, sin entendimiento, sin comprensión, sin discernimiento, sin lógica, sin pensamientos, no hacen nada. Y hay muchos hermanos que están muertos, que vienen al culto y no sienten nada. No sienten gozo, no sienten alegría. El apóstol Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero no hay gozo. ¿Por qué? Porque están muertos. Y están muertos, ¿por qué? Porque no han tenido un corazón dispuesto a la Escritura. Han puesto sus corazones en otro lugar. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sí? Entonces el culto va a ser pues un trámite que tengo que cumplir, porque pues quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo, no, este mundo se va a acabar y yo quiero estar en el cielo, aunque sea de panzazo. Entonces, pues voy a venir a cumplir el trámite. Vengo, me siento. O algunos ya ni el cielo, ya no vengo. Mejor me voy al mundo, ya no siento nada. Por eso piden a veces bailarinas, porque ya no sienten. Piden panderos, oigan, pues hagan algo aquí, unos cohetes. Algo para sentir, porque con lo que se hace, con la predicación, con la cena, con los cantos, con las oraciones, pues no me llena, no siento nada. Hay que hacer cambios, hay que hacer algo, aquí echarnos maromas o algo porque no siento. No, es que el problema no son los actos de culto. El problema no es la voluntad de Dios. El problema es tu corazón muerto. Ese es el problema. Porque la obediencia abre el acceso a experiencias que antes habían estado ausentes. La celebración de la fiesta de los tabernáculos no se había llevado a cabo de esa manera desde los días de Josué, hermano. Fíjese nada más. Desde los días de Josué dejaron esa práctica. Dejaron de hacer memoria de la misericordia de Dios. Dejaron de hacer memoria del cuidado de Dios. Empezaron a olvidar las manifestaciones visibles de Dios en el desierto. Esto indica una desobediencia prolongada. Y cuando la desobediencia, hermanos, es prolongada, entonces hay un obstáculo, hay una limitación a experimentar el gozo del Señor. No es que es que yo no estoy gozoso porque me va mal allá afuera en el mundo. No es por eso. No es por eso, no se confunda, no diga, no, es que yo no me gozo, ya ando desanimado, yo no me gozo en Cristo porque, pues si tuviera un mejor trabajo, tuviera esto, tuviera dinero, tuviera una novia, no sé. Sí, a lo mejor, si usted tuviese esas condiciones andaría muy contento, pero esa felicidad es pasajera, es temporal. No, acá estamos hablando del fruto del Espíritu. Acá estamos hablando de una gran alegría. Acá estamos hablando de fiesta, hermanos, permanente. La restauración de la obediencia trae consigo una restauración del gozo siempre. ¿Se acuerdan del etíope? Iba en su carro leyendo al profeta Isaías y pues hasta cierto punto iba pues perturbado, ¿verdad? Iba ahí, pues, ahí le llega el predicador y le dice, ¿entiendes lo que le dice? ¿Cómo entender si no hay quien me explique? Y rogó que le enseñara, que le explicara, y entonces le explica, hay discernimiento, entiende su condición, comprende la palabra, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, si aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, pues si crees de todo corazón, bien, creo de todo corazón, lo bautiza y luego dice la Biblia. Y el etíope no le vio más, ¿y qué? Y siguió gozoso su camino. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Por qué antes no venía gozoso? Porque antes era una vida ordinaria, lo que siempre hacía cada año. Pero ahora dice, siguió gozoso su camino. Cambió, que tuvo un corazón dispuesto, que tuvo discernimiento, que comprendió y obedeció, hermanos. Vea el proceso. Corazón dispuesto, discernimiento, entendimiento y obediencia. Y el gozo sale. El gozo viene.
Y eso, según la Biblia, en el versículo 18, dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. ¿Cuándo? Cada día. Desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Esto quiere decir que el proceso continuó durante varios días, ese proceso. Y eso pone en evidencia que la transformación no ocurre de manera instantánea, sino progresiva. Hay un progreso. La renovación espiritual se sostiene cuando sostenemos lo que sea necesario para la restauración, ¿verdad? Es como curarse de una enfermedad. Uno va y dice, tómate esto, ¿durante cuántos días? Por 1 semana. Y usted la toma la primera vez. Mire, ¿sabe lo que me pasó a mí una vez aquí en Juárez? Me dio salmonela por un desayuno. Se siente horrible esa cosa. Es una temperatura criminal, ¿verdad? Y fui al médico y me recetó, creo, 6 inyecciones. A la segunda yo ya me sentía bien. Pregúnteme si me puse la tercera. Menos la cuarta, menos la sexta y no, pues ya, ahí quedaron. Yo ya me sentía muy bien. Y pasó el tiempo, hermanos. Y así anduve por cerca de 1 año, tranquilo. Entonces un día vengo a Chihuahua a predicar a una serie de predicaciones, a una campaña. Y creo que empezó el lunes. Y el martes, hermano, que me empiezo a sentir mal. Creo en la noche empecé a sentir mal, dolores corporales. Ay, en la mañana, hermano, ya estaba hirviendo en temperatura. Y luego llegó el culto, y ahí voy al culto, todo enfermo, todo caliente, así hirviendo. Me subo a predicar, ahí se me quitó, porque cuando predico se me quita todo. Pero cuando bajo del púlpito se multiplicó esa cosa, me andaba perdiendo el conocimiento, no, era una cosa terrible. Me llevan inmediatamente al médico y dice salmonelosis. Y me pregunta el médico, ¿de casualidad no habías tenido antes este problema? Dije sí. ¿Y te dieron un tratamiento? Sí. 6 inyecciones, sí. ¿Y te las pusiste todas? No. Ahí está el problema. Que ahora la salmonelosis, ahora está más agresiva. Porque ¿qué hizo el virus miserable? O virus o bacteria, no sé qué será, no sé qué lo provoca. ¿Qué hizo el miserable? Recibió una inyección, recibió la segunda y dijo, me escondo. Y fue y se escondió por ahí en algún órgano y se estuvo quietecito, pero se estuvo trabajando, mutando, cambiando. Y hagan de cuenta que dijo la enfermedad, si me avientan esa inyección, ahora sí le voy a hacer frente. Porque cuando me la pusieron la primera vez, dice la infección, me agarró descuidado. Pero ya la conozco, ya sé de qué pie cojea, ya sé por dónde pegarle. Y efectivamente el médico me dice, no te puedo dar el mismo tratamiento, te voy a dar uno más fuerte y más inyecciones. Pero ahora sí, ponte todo el tratamiento. Y sí, hermanos, me puse una inyección, más o menos, al segundo día ya me sentía mejor. ¿Qué hizo la infección? Otra vez el mismo truco, ¿va? Me escondo, a ver si se va otra vez con la finta. No, ahora sí me puse todo el tratamiento y pregunte si me ha vuelto a dar esa vaina. Se acabó. Se acabó. Pero hice todo el proceso. Y es lo mismo acá. Es un proceso. Es un proceso. Tenemos que seguir con un corazón dispuesto. El corazón dispuesto siempre debe estar dispuesto. Escuchando la palabra, escudriñando para que haya discernimiento, para que haya más entendimiento, para que haya más obediencia. Y entonces el gozo es permanente. El gozo siempre va a estar ahí. El gozo se va a multiplicar, hermanos. El pasaje de Nehemías, capítulo 8, versículos 9 al 18, presenta un patrón claro del efecto de la palabra de Dios cuando hay un corazón dispuesto. La proclamación conduce al discernimiento. El discernimiento despierta el deseo de profundizar, de comprender más.
El descubrimiento orienta la obediencia y la obediencia da lugar al gozo y la renovación espiritual. Este desarrollo ofrece un contraste significativo con contextos en los que la exposición bíblica no alcanza a llegar, hermanos. Y ya sabemos ahora por qué. Ahora ya sabemos por qué. ¿Por qué no está afectándonos la palabra? Porque ella sigue siendo viva. La Escritura sigue siendo eficaz. La Escritura sigue dispuesta a penetrar. Tiene esa capacidad, hermanos, pero cuando el corazón es como diamante, pues entonces no va a entrar. Su poder no ha disminuido. Sin embargo, el corazón tiene que estar dispuesto. Así que la pregunta con las que nos debemos de quedar son las siguientes. Las preguntas son estas. ¿Produce convicción en su corazón la palabra de Dios? ¿Despierta un deseo genuino de comprender, de discernir cada vez más la voluntad del Señor? ¿Se traduce eso en obediencia, en respuesta activa a lo que estamos aprendiendo? Bueno, la renovación espiritual no es un fenómeno reservado para ciertos hermanos o para circunstancias excepcionales. Más bien, la renovación espiritual es el resultado natural de una interacción constante con la palabra, recibida con fe y llevada a la práctica con fidelidad. Mientras no tengamos un corazón dispuesto, entonces jamás vamos a lograr experimentar lo que el pueblo ha experimentado aquí. Puestos de pie, vamos a cantar un himno. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.